7 horas el voto desde el exterior. Vamos a ver un resumen de 2 minutos de lo que pasó y después recibimos a nuestro invitado. Los que votan en el exterior no son los partidos de izquierda. Acá se participan en las elecciones italianas. ¿Sí? Los estudios muestran que no hay ninguna correlación entre el voto en el exterior y las opciones progresistas. Y no son los gobiernos de izquierda los que habilitan el voto en el exterior. No tiene nada que ver con la izquierda esto. Digo porque en este país todo está empañado por esto. Empañado o iluminado, vaya a saber uno. Pero este no es el caso. Ese es un tema que se podrá conversar, que se podrá discutir. El tema es que pasan por arriba de la Constitución y lo hacen después de haber intentado reformarla y después que ese intento reformista fuera rechazado por el 63% de los uruguayos. Segundo error, pasan por arriba de la Constitución y desconocen el pronunciamiento popular. También pierde la ciudadanía, pero como en el artículo 80, léalo, señor senador, léalo claro, usted fue a la facultad, dice en qué condiciones se pierde la ciudadanía y no está el vivir en el exterior. Si no, tendríamos que estar acusando a la Corte Electoral de no hacer su trabajo. Mal me pese, no se pierde por vivir en el exterior. No entiendo, no comprendo. Y he tratado de comprender argumentos de mis adversarios políticos y no entiendo la preocupación de los que viven en Australia y no de los que viven acá. Los de acá no importan. Importa más los que están afuera y los que están adentro, que están dentro de la Constitución, que no pueden ejercer su voto porque están necesitados de un trabajo que no consiguen en su departamento y que se tiene que mirar. No está instrumentado, señor presidente, el voto interdepartamental. ¿Cómo se va a aplicar mañana, en el caso que se instrumente el voto en el exterior, la obligatoriedad? ¿Se le va a poner multa a los 529.000 uruguayos que viven en el exterior? Se están llevando puesta a la oposición. Está bien, puede ser. Se están llevando puesta a la oposición. Somos minoría. Nos pasan por arriba. Pero no solamente eso. Se están llevando puesta la Constitución de la República. Es una vergüenza. Es lamentable. Esto cambia el relacionamiento político en las fuerzas políticas. Esto cambia. Porque no puede ser que a 15 meses de una elección vengan a meter de pesado este proyecto. No lo veíamos ahí, pero también uno de los que intervino duramente ayer fue el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que hoy está con una sonrisa, pero el debate parlamentario lleva esos tonos, ¿no? Y sí, está bien. Además me parece bueno que se debata con energía, con fuerza, con entusiasmo y también con convicciones, que lo de ayer era un debate muy importante. Yo creo que además el debate se transformó más allá del tema, porque el Frente Amplio se llevó puesta la Constitución. Yo estoy totalmente de acuerdo con el senador lo que decía Larrañaga. recién. Absolutamente. Desde un partido independiente que se ha mostrado proclive a buscar alternativas para que los uruguayos en el exterior puedan votar, al menos de alguna manera, algún legislador. Bueno, ayer la senadora abrir esa puerta. Moreira aludió a proyectos del propio Mieres y le decía... ¿no? Como pero ¿por qué esto no? ¿Por qué lo había presentado antes? Porque este proyecto viola la Constitución. O sea, a ver, nosotros ya tuvimos un plebiscito en el año 2009 propuesto por el Frente Amplio para promover el voto en el exterior. Ese plebiscito salió contundentemente negativo. 37% de los ciudadanos solamente manifestaron a favor. Por lo tanto, el mecanismo para otorgar el voto en el exterior jurídicamente es reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución establece 2 requisitos para ejercer el voto. Uno es la inscripción en el registro cívico. Bueno, tener la ciudadanía, por supuesto. Tener la ciudadanía, inscribirse en el registro cívico y avecinarse. ¿Cómo y se el entiende avecinamiento, ese claro, término, ¿no? Avecinarse es estar en el lugar. Por eso, un ciudadano que vive en el exterior no es que tiene prohibido el voto. Si se avecina el día de la elección, vota, que es lo que ocurre. Claro. La gente que viene del exterior el día de la elección puede votar. Y eso cumple con la Constitución. Y de hecho la gente que tiene residencia y está en el exterior tiene que justificar con ese viaje el no haber votado porque es obligatorio. Exactamente, porque es obligatorio. En teoría todos los demás. Pero lo que pasa es que los que no van a volver no se preocupan de justificar porque no vuelven. Claro. Pero los que están de viaje un día que toca elecciones tienen que o pagar la multa o tienen que demostrar que están fuera del país. O sea que el avecinamiento es un requisito constitucional. Está bien, está mal, es otra cosa. Pero además hay un argumento político. Si tú le dijiste a la ciudadanía,
decidan sobre esto, después no podés pasarte por La ahí. senadora Moreira dice que el 68 restante... 62, sí. 62, perdón. No es un no. Bueno, a ver, eso es una interpretación realmente sorprendente de la senadora Moreira, porque siempre ha sido así. Cuando tú impulsás un cambio, y eso es lo que establece la Constitución... Quien no pone la papeleta no lo apoya. Exactamente. Así Entonces, de fácil. interpretar que el 62 o 63 no necesariamente está en contra... Ahora, ¿no le parece que es un tema que está bueno que cada tanto se vuelva a debatir y analizar? Yo creo que el tema de fondo, que es la cuestión de si los uruguayos que viven fuera tienen derecho a votar fuera o no, me parece que hay que discutirlo seriamente, pero no arriba de la mesa con una propuesta que se lleva por delante la Constitución de la República. ¿Y técnicamente ir a una embajada, a un consulado, jamás puede ser interpretado como avecinarse al país? No, justamente ayer... Eso es lo que hay que aclarar también, El senador Otegi preguntó eso, porque hay una idea extendida de que las embajadas y los consulados son territorio del país. No es correcto. Bien. Sí tienen esos predios, tienen inmunidad diplomática. Es decir, no pueden ser, por ejemplo, allanados por las fuerzas públicas del país donde están. Tienen un estatuto especial, pero no es territorio. Claro. O sea que no se resuelve por ese lado interpretando avecinamiento con entrar a la embajada y te avecinaste. Bien. Pero el tema central es que Pablo, acá hay antes de entrar al tema central, porque otro de los argumentos que se usa en contra de lo que fue la expresión popular en el año 2009 es, en realidad lo que se estaba considerando ahí era el voto epistolar. La gente dijo que no al voto epistolar. ¿Vos creés que en realidad la gente estaba votando por el tema de fondo más que por el mecanismo? La gente lo que sabía era que se estaba proponiendo el voto en el exterior. Claro. O sea, la gente no estaba... A ver, epistolar, Sí, no, por consular, carta, sí. Bueno, eso la gente no lo hace. Pero puede haber gente que esté a favor del voto consular y no del voto epistolar. Puede. Por ejemplo, yo soy de los que creía que epistolar no, porque no da Pero garantía. en una convocatoria popular se vota lo grueso. Lo grueso, pero además... Ayer se leyó el texto y el texto decía epistolar o cualquier otra forma de voto en el exterior que la Corte Electoral reglamentará. Permitiría cualquier... Se plebiscitó todo. Y yo creo que eso es una gran falta de respeto del Frente Amplio a la gente, a la ciudadanía. Porque la ciudadanía y además un cambio de posición insólito. Porque el Frente Amplio hace 9 años creía que para darle el voto en el exterior a los ciudadanos había que reformar la Constitución. Le fue mal y entonces ahora podemos ir por el costado. Es realmente grave desde el punto de vista de la falta de respeto a las reglas de juego. En un tema muy sensible, porque como todos sabemos, atrás del voto en el exterior está la ampliación del padrón electoral, no del padrón, de la cantidad de ciudadanos que efectivamente pueden votar. Y se estima que favorecería al Frente Amplio. Eso son estimaciones, pero es lo que se ha dicho siempre. Eso es lo que no sabemos. El otro día, hablando con un chileno, me decía, porque en Chile acaba de instalarse el voto en el exterior, y ahí impulsó también la concertación democrática esa modificación, o sea, la izquierda, y cuando se votó, primero votaron muchos menos de lo que estaba esperado, y segundo, el resultado de los que votaron en el exterior era prácticamente un calco del voto dentro del país. O sea, no pasó lo que se esperaba. Pero todos sabemos también que el Frente Amplio hace muchos años que está trabajando con los ciudadanos en el exterior, que tiene sus comités aquí y allá, vinculaciones con la Cancillería, etcétera, etcétera. Y yo creo que el Frente Amplio también tiene su motivación. Lo hace con intereses electorales. Sí, más allá de que también digo, en el mundo la tendencia es a la expansión del derecho al voto en el exterior. ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más global, porque está cada vez más interrelacionado, porque la gente va y viene, porque hay vínculos que cada vez son más estrechos entre los que están afuera y los que están adentro, hasta por un tema de comunicaciones, de tecnologías. No como antes que la gente se iba y era como que ya no tenía nada que ver con la vida del país. Pero también es cierto que mucha gente te dice, bueno, pero no pagan los impuestos, no tienen otras obligaciones. Lo que eligen, ¿no? Alguien decía ayer, es como si uno va a cenar a un restaurante y el mozo te impone la comida, pero después tenés que pagarla vos. Y no elegiste lo que comiste. No dejan de ser ciudadanos, ¿no? Y de repente también pueden elegir para también querer volver al país, ¿no? Claro, exactamente. Y también hay que ver qué puede elegir.
porque hay distintas soluciones en el mundo sobre el voto en el exterior. Cuando se dice en todos los países del mundo hay, pero no es la modalidad planteada de votar a presidente y todo el Senado, Por ejemplo, sino un legislador. Pasa con los uruguayos que votan en Italia, o sea, los uruguayos con nacionalidad italiana que votan en las elecciones italianas, ¿qué hay? Ahí hay una circunscripción del exterior donde se eligen tantos senadores y tantos diputados. Eso podría ser una solución. Puede haber otras soluciones, que se vote igual que en el Uruguay, y ahí tenemos el problema que planteaba el senador Heber, que no puede ser que finalmente, cuando se habilita si se habilitara el voto en el exterior, un ciudadano que vive en el país no se le permite el voto interdepartamental. Fíjense, Claro. una persona que vive en el Chuy tiene que ir a votar a Bella Unión, le sale carísimo. Claro, uno dirá, puede cambiar la Es el credencial. traslado. De acuerdo, pero si no lo hizo, y cuando se vence el O plazo... si las circunstancias del día pero lo tienen está en la otro lado, ¿no? Es algo que está trabajando, en fin, tenemos que estudiar. Ahora, primero es lo primero, y lo primero son las reglas de juego. Y acá ayer se llevaron por delante la Constitución y un veredicto popular. Ajá. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a una acción de inconstitucionalidad, que es lo que estamos empezando a estudiar con los especialistas, porque esto es muy grave, genera un antecedente que no se puede dejar pasar, porque para hacer un cambio hay que hacerlo por la vía correcta. La oposición va a ir en Estamos en un Estado de conjunto en ese recurso de inconstitucionalidad, porque también lo dijo Bordaberry, también lo dijo Larrañaga. Yo pienso que sí, porque no tiene mucho sentido que cada uno haga una acción por su lado. Hay que estudiar además de qué manera se interpone el recurso, porque para accionar por inconstitucionalidad hay que tener un interés directo, legítimo y personal, y no todos. Cualquier ciudadano no necesariamente se le reconoce lo que se llama en la jerga jurídica legitimación activa. Yo creo que los legisladores podemos, y los partidos también. Los legisladores, porque ayer lo que se hizo fue usurpar, lo digo duramente, pero tergiversar el poder interpretativo del Parlamento sobre la Constitución. O sea, ayer se interpretó de manera equivocada la Constitución. Se le hizo decir a la Constitución algo que no dice. La libertad de interpretar la Constitución es nuestra, dijo ayer Constanza Moreira. No es así. O sea, la libertad de interpretar la Constitución cuando la Constitución tiene elementos que son dudosos. Qué que pueden peligro lo que tener- se afirmó ayer también en un punto, ¿no? O sea, Sí, Claro, porque si uno interpreta la Lo que Constitución quiere. como quiere... Claro, al final es un chicle, no es un chicle. La Constitución dice muy claramente estas cosas. Y además lo aprobaron express. Fue una cosa impresionante. El año pasado lo metieron en el último punto del orden del día de la última sesión de la Cámara de Diputados, a todo lo que da, a tapas cerradas, y lo votaron de pesado. 21 de diciembre, ¿no? El 21 de diciembre a la tarde, en la noche. Y ahora cuando entró al Senado, dijeron, vamos a empezarlo a tratar. Muy bien, invitan a un constitucionalista que les dijo que era inconstitucional, Correa Freitas, Ajá. y a la presidenta de la Institución de Derechos Humanos que dijo que no era inconstitucional, pero que no es constitucionalista. Y a la semana siguiente vinieron, uno esperaba que iban a llamar más gente, a tener más opiniones. Vinieron y dijeron, la bancada del Frente Amplio va a votar ya. Y lo votaron sin discusión. Bien. Y ayer lo mismo. Eso evitó que se trabajara de repente en algún otro tipo de soluciones como las que estábamos conversando recién. Negociar, por ejemplo. Es que exactamente, ayer alguien decía, creo que era el senador Michelini, porque podríamos haber buscado un acuerdo sobre la comisión. Sí, pero No hubo no lo tiempo. plantearon. Lo mismo que dicen, no, pero esto es para el 2024. Eso, porque el Frente asegura que no va a ser para las próximas Yo elecciones. creo que esto. es muy improbable, porque hasta hay un problema físico de tiempo, porque la Corte Electoral debería Sí, sí, no se llega con los disponer... tiempos. Ya no tiene Tendría que recursos tener- hoy, ya no tiene recursos hoy y... Funcionarios electorales tiene que haber en todas las mesas. Delegados partidarios tiene que haber en todas las mesas. O sea, yo creo que es muy improbable, pero no lo pusieron por escrito. Te lo dicen que va a ser para el 2024. Pero mañana se usted le queda la aprueba duda de un que se puede? proyecto de ley, llega un proyecto de ley que reglamenta este disparate constitucional, y pueden decir que no se necesitan 2 tercios. Ayer decían que se necesitaban 2 tercios. Bueno, pero también anteayer decían que había que votarlo por plebiscito. Por eso le preocupa. Entonces se genera un problema de credibilidad. Esto lo ata a la realidad política que atraviesa el país. Ayer se conoció en la tele la última encuesta de Cifra, que pone al frente casi empatado con el Partido Nacional 27-26, que si uno suma a otros partidos de la oposición, como habitualmente se hace, superan por bastante al frente. Pero también tiene un Nadie sabe qué va a 35% de pasar. indecisos. Pablo, Sí. ¿qué señal es esa? Y que la gente está... Hoy estamos en un momento de alta incertidumbre. Yo creo que el dato importante más fuerte que hay,
además del crecimiento del Partido Independiente, es que el Frente Amplio tiene una reducción de apoyo muy significativa con respecto a 5 años atrás. O sea, si yo comparo las encuestas del 2013 con la del 2018, hay más de 10 puntos de reducción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una sensación de que el año que viene puede ganar cualquiera. Esa es la realidad. Y la gente está dudando porque además hay un malestar. Hay un malestar con la seguridad, hay un malestar con la economía, con el empleo, hay un malestar con la competitividad. ¿Y con la política y la oposición también? Sí, claro, hay. Sí, yo creo que ese es un gran desafío que tenemos, sí. Ya Lo que decía hace un rato Mujica, el Parlamento está en un nivel de aprobación muy bajo. Y eso es un problema de todos, de todo el sistema político. Por eso nosotros creemos que tenemos que dar señales muy fuertes de transparencia. Es decir, el sistema político tiene que votar normas que nos exijan mucho más. El tema de las tarjetas corporativas, el tema del Tribunal de Cuentas, el tema del control sobre los gastos. Todo eso, la gente está esperando señales. Nosotros estamos tratando de promover estas cosas. Mire, si vemos la encuesta, está el Partido Independiente igual que el Partido Colorado, 4%, y el Partido de la Gente con un 3%. ¿Cómo ve esa cifra del Partido de la Gente? Porque uno puede pensar que es un electorado que podría haber acaparado el Partido Independiente. Yo creo, no, porque yo creo que Novik es un hijo indeseado de la concertación. Inesperado, digamos así. Entonces, es la realidad. O sea, ¿cómo nace Novik? Porque el Partido Nacional y el Partido Colorado se juntan y aceptan un candidato, comillas, independiente, que en realidad era colorado, de origen. Entonces, cuando Novik salta a la cancha, al que le saca votos es al bloque de los partidos tradicionales. Claro. Eso es lo que yo interpreto. Capaz que me estoy equivocando, pero no me extraña. Me parece que es lo lógico que sea así. Y además su perfil es un perfil cada vez más en sintonía con posiciones más a la derecha. Ahora, para terminar, Pablo, ayer se votó la conformación de una comisión integrada por partidos políticos, Comisión de Derechos Humanos, institución, para solucionar este tema y remitir al propio Parlamento un proyecto. ¿Qué va a hacer los partidos de la oposición? Nosotros tenemos que estudiarlo. La verdad que esta ley es inconstitucional. Por lo tanto... Está bien, pero ¿no es mejor estar ahí para discutirlo? Puede ser, por eso tenemos que analizarlo. Porque ellos dicen, el Frente, dice que ayer con la aprobación del artículo primero no se estableció el voto en el exterior. Bueno, eso no es cierto. Ayer lo que se hizo por la vía de interpretación es decir, los uruguayos que viven en el exterior tienen derecho a votar allá. O sea, crearon ¿Y para qué la comisión un entonces? cambio No entiendo. para implementar el voto. Porque ellos dicen, ahora tenemos que establecer los procedimientos. Pero ir a la comisión puede significar avalar esa interpretación. Claro, ustedes están un paso antes que quieren declararlo inconstitucional. Si es inconstitucional... No vas a participar de una comisión que interprete. Lo cual lleva a lamentar que el tema de fondo, que es complejo y que recién ingresamos un poquito en ello, me parece que lamentablemente ha quedado embarrado por una violación constitucional y por una actitud del Frente Amplio de pasar por arriba de las reglas de juego, que obviamente es el primer deber que debemos defender, evitar que las reglas de juego sean violadas por parte de cualquier actor político, ¿no? Pablo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Encantado. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Vamos a ver cómo está Montevideo a esta hora.